Hola Yania, bienvenida a las entrevistas de casos de estudio de Índigo. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bien, bien, todo excelente por acá. La idea es que podamos conversar un ratito de lo que ha sido tu experiencia y la experiencia de tu equipo, de tu negocio, de tu clínica, lo que ha sido la experiencia trabajando con nosotros y dentro de la comunidad de Índigo. ¿Cuál era tu situación antes de comenzar a trabajar con nosotros? Bueno, nosotros somos una clínica familiar, ya tenemos 17 años funcionando. Sin embargo, no teníamos ningún tipo de flujo de venta o ningún tipo de proceso para la prospección. Entonces, todo era por boca en boca o también hacíamos publicidades, pero no tenían la misma efectividad. Entonces, sí teníamos que la gente decía de nosotros, pero nos faltaba materializarlo y también estructurar. Bien, entiendo. ¿Y esto qué desafíos o dificultades te representaban en tu negocio? No teníamos un proceso como tal, sino que apagábamos fuego con lo que pasaba diariamente. Entonces nos traía mucha inestabilidad, también preocupación. Igual cuando venían casos complejos, no teníamos como un flujo para el paciente, como por ejemplo, usted empieza en esta situación A y va a terminar en esta situación B, sino que todo iba saliendo con el tiempo, o sea, improvisadamente. Y bueno, eso era lo que estábamos manejando en ese momento. No, entiendo. ¿Y qué fue lo que más te llamó la atención del método Índigo? La estructura, creo que también, como te digo, al ser una clínica familiar, el concepto de incluir procesos era un poco extraño, ¿no? O sea, teníamos una forma de hacer las cosas por ser familia. Entonces era muy raro como incorporar, bueno, ahora vamos a trabajar de esta forma. Entonces, Método Índigo, cuando llegó, nos dio este proceso, un flujo tanto para el paciente como para nosotros, y eso nos dio lo que necesitábamos, pues estructura, y en vez de apagar fuego, ahora seguimos un proceso. Excelente, excelente. Y bueno, y contanos cómo te ayudamos a abordar tus desafíos y alcanzar tus objetivos. Contanos un poco cómo fueron esas etapas, tu propuesta de valor y tu oferta high ticket alrededor de la especialidad de la clínica. Luego comenzamos a generar volumen de consultas por todo lo que es el montaje de contenidos de nicho y anuncios hiperpersonalizados. Luego la parte del protocolo comercial para convertir desconocidos en pacientes y luego toda la parte de métricas para escalar el negocio. Y al comienzo, como era todo muy nuevo, creo que fue para nosotros un reto adaptarnos como a cada una de las etapas. La primera etapa en la que definimos el nicho y la oferta, creo que nos fue bien porque ese era un sueño que teníamos por materializar desde hace mucho tiempo. Entonces, al verlo, al ver como la estructura de nuestro nicho de oferta, eso nos emocionó mucho. Luego, cuando vino el momento de hacer la prospección, creo que ahí sí nos costó un poco más porque primero el volumen y segundo la forma en la que teníamos que comunicarnos con esas nuevas personas. Entonces, adaptarnos a lo que era hablar con el paciente, entender su problema, luego nutrirlo, luego cuando al momento que viniera a nosotros ya saber cómo presentarle su caso. Entonces, esa parte fue retadora, pero ahora que la manejamos, sí veo el cambio tanto en nosotros como profesionales. O sea, yo no soy la doctora, pero igual para mí fue el trato del paciente, hasta para mí cambió, pues. O sea, ya yo sabía que yo lo tenía que preparar para cuando la doctora llegara, ella le diera la oferta. Entonces cambió para nosotros y también los mismos pacientes nos dicen, ustedes son muy profesionales y por eso confiamos en lo que hacemos. Entonces cada una de las etapas tuvo sus retos, su periodo de adaptación, pero una vez llegamos al final, creo que más que los resultados en número, también es los resultados de cómo nosotras también nos sentimos frente al paciente y la confianza que le damos gracias a el proceso que hicimos. Excelente, excelente, buenísimo, Yania. Sí, la verdad que la evolución que han tenido y el progreso fue buenísimo. Y contanos un poco cuáles son los resultados más importantes que crees vos que han logrado al trabajar juntos. Bueno, el resultado más importante, como te dije, más que los números, fue como alcanzar este método de trabajo que va alineado con lo que un día soñamos que queríamos tener. Entonces, para la doctora Jane, mi mamá, para ella siempre era muy importante recalcar que las piezas sí se podían salvar. Pero al momento de materializarlo, como que se perdía en el día a día y se perdía como en los tipos de pacientes que nos llegaban. Entonces, ahora con el método, con la estructura, los pacientes saben que nuestra prioridad es su salud.
o sea, como la visión y misión de nuestra empresa ahora sí se ve en nuestro trabajo. O sea, ahora el paciente que llega, aunque no califique, sabe que nosotros vamos a hacer lo posible para ayudarle. Sí, yo tuve la oportunidad de entrevistar a las asistentes y todas dijeron lo mismo. O sea, lo que más me gusta de trabajar aquí es que pensamos en la salud. Y gracias a esa estructura fue que se logró eso. Excelente, excelente. Sí, ahí lo que mencionás es poder transmitir todo el valor que ustedes tienen a las personas Ujú. correctas, básicamente. Sí, exacto. ¿Y cuáles fueron, digamos, los cambios específicos que han notado en ingresos, organización, tiempo libre, calidad en lo que decís vos de prospección y atención? El otro día estábamos repasando tus números. Habíamos sacado 53 agendas, 31 pacientes nuevos y 24 ventas de tratamientos. Una cosa así que, bueno, representaron $5.000 de recaudación efectiva, y en facturación ya hoy en día están en más de $10.000, $12.000. Bueno, ese cambio también fue drástico. Nosotros veníamos de, o sea, llegaba a final de mes y todo era como un poco caótico. Si te soy sincera, era muy caótico sacar cuentas hasta que todo resultara. Pero gracias al método, primero que logramos ser vistos por más personas, incluso personas que vivían en la zona se dieron cuenta que existíamos gracias a la publicidad que se estaba haciendo. También nos dio tranquilidad, aprendimos a calcular diferente. Antes nos basábamos mes a mes, ahora sacamos un promedio día por día y eso lo logramos también gracias a lo que aprendimos con ustedes. Entonces ya no estamos como a la carrera viendo cómo solucionar a último minuto, sino que es algo más bien diario, que se ha visto tanto en el volumen de las personas que llegan aquí, pero más que eso, en las personas que permanecen, la razón por la que permanecen, cómo ejecutan los pagos, cómo piensan de la doctora. Entonces, o sea, pienso que el dinero fue como un resultado de el arreglo de esa estructura que nos faltaba. O sea, una vez se arregló como el caparazón, el resultado es todo lo demás que hemos estado viviendo, que ha sido el aumento en los ingresos. Excelente, Jania. Y comentame un poquito sobre este desafío que tenían de por ahí, que antes por ahí estaban teniendo una pauta publicitaria que no veían un retorno de eso, y hoy en día, sacando en limpio los números, están teniendo un retorno de casi por 10, ¿sí? Y contame cómo esa predictibilidad, digamos, de decir, bueno, invierto tanto y sé que ese monto me va a venir multiplicado por 10. Comentame, Ujú. esa predictibilidad, cómo les afectó a ustedes en tranquilidad del negocio, en escalamiento, en poder hacer lo que les gusta y demás. Ok, bueno, para darte un poco de contexto, antes nosotros manejábamos la publicidad, pero nunca fue algo como que estudiábamos cuál era el mejor video, cuál era el que daba el mejor mensaje. Entonces lo hacíamos así al azar, pues el video que teníamos, ese era el que le metíamos plata y usualmente esa inversión se iba como un saco roto porque no había forma de cuantificar cuál era el retorno de inversión de esa publicidad que hacíamos. Pero ahora dentro del método vemos cómo ustedes estudian cuáles son los videos ganadores, cuáles les dan prioridad. Luego veo también en los mensajes que nos llegan de dónde vienen esos mensajes, o sea, cuál es la publicidad que más mensajes nos trae. Y, o sea, aparte de ver un resultado en lo que es la publicidad, también se ve un resultado dentro del consultorio. Porque aunque haya gente que, por ejemplo, no nos escriba por mensaje, nos dicen como que, ay, los vimos en las redes y tenemos ese feedback, pues. Y bueno, la tranquilidad, ¿qué te digo? O sea, siento que al principio era un estrés muy grande porque sabíamos que lo que teníamos era bueno, pero nadie lo sabía. Entonces era muy frustrante porque es como, o sea, nadie va a ver una odontología como la que nosotros practicamos, porque incluso la gente que trabaja con nosotros nos dice, se hace maravilla del trabajo que se hace aquí. Pero yo decía como que no nos sirve de nada si al final nadie lo sabe. Entonces ahora la tranquilidad va en diferentes factores, o sea, tanto en lo que es las cuentas, pero también lo que es que nuestro trabajo por fin se Claro. está haciendo notar. Claro, claro. Y contame a partir de ahora cómo esa tranquilidad repercute en tu vida, sobre todo que a partir de ahora cuentan con un sistema de adquisición que es predecible, con recursos de negocio que les permiten llegar a sus objetivos mensuales, y sobre todo el poder hacerse, ¿no?, de este sistema y de estos recursos, pero también de los conocimientos, lo cual lo pueden
gestionar y les queda funcionando de por vida y a lo largo de toda tu carrera, básicamente. Bueno, el impacto, primero te puedo hablar de mi propia experiencia. Claro. Administrar una clínica no es tarea fácil. Hay muchas cosas que hay que mirar. Entonces, tanto el bienestar del paciente como el bienestar de la misma estructura para que todo tenga como su curso. Ahora con estrategia yo siento como que es más fácil soñar y planificar. O sea, es más fácil decir, bueno, queremos alcanzar esto porque este mes vamos a tener tanto de ingreso, porque tantos pacientes dijeron que sí al método, entonces ya yo sé lo que puedo hacer con lo que voy a tener a fin de mes, cosa que antes era incierto, pues no se sabía. Si llegábamos como a cubrir el personal era el éxito, pero ahora sí es como, bueno, ya sabemos cuántas personas tenemos en el método, a cuántos les faltan y bueno, con ese dinero podemos hacer esto o lo otro. Entonces me siento como más consciente de mi rol de administradora y como que es más fácil para mí decir, bueno, la clínica va a ir hacia esta dirección porque sabemos lo que vamos a tener. Entonces nos ha dado esa tranquilidad. Con respecto a las doctoras, siento también que han cambiado mucho la forma en la que ellas muestran su tratamiento, los beneficios, cómo los pueden ayudar, nos hemos vuelto también muy empáticas, las doctoras han sabido escuchar, se han tomado el tiempo de estar con el paciente y cuando llega la presentación de los casos, o sea, hasta yo quiero comprar, me explico, o sea, yo estoy escuchándolas y estoy como que, wow, o sea, de verdad que sí les va a cambiar la vida. Entonces, nos ha motivado a todas, pero sí se nota el cambio como en ese profesionalismo. O sea, ahora sí te puedo decir como que la clínica puede crecer, o sea, ahora que ya hicimos eso. Excelente, excelente, Jania. Yo de este lado me queda felicitarte porque también el compromiso y bueno, y las acciones que pusieron realmente hicieron que llegaran estos resultados, ¿no? Así que bueno, felicitaciones por eso. Y ya las últimas dos preguntitas. Contanos en tu opinión, ¿qué hace diferente al método Índigo de otros servicios similares que por ahí puede haber en el mercado? Bueno, nosotros nos hemos capacitado bastante en lo que ha sido finanzas para odontólogos, métodos de venta para odontólogos, pero nunca habíamos experimentado lo que era un flujo de ventas que se conectara con la prospección. O sea, siempre era algo como cuando el paciente llega, haz esto. Si tienes una clínica, manéjala de esta forma. Pero la verdad es que una clínica no funciona sin pacientes. Entonces creo que lo más importante era esto que se nos ha enseñado ahora, que es lo que es prospectar y mantener esas personas que se prospectan. O sea, creo que esa es como la base de todo y de ahí ya casado con esos otros conocimientos, entonces tiene sentido. Así que para mí lo que se diferencia es que empiezan por la base, por el principio, como quien dice, que es lo que necesita, o sea, lo otro que aprendimos necesita el método Índigo para entonces tener sentido. Entonces creo que sería algo así. Excelente, excelente. Y contame un poco qué les representó a ustedes en tiempo ganado, sobre todo en ahorrarse quizás meses o incluso años de prueba y error al crear y al implementar un sistema de adquisición como este, que esto lo hicimos en cuestión de los primeros 10 a 12 días, ya tenían todo montado, todo implementado y generando ya consultas de pacientes calificados. ¿Cuánto pensás que en esa creación, en esa implementación, que por ahí es el trabajo más pesado, cuánto pensás que por ahí se ahorraron en tiempo y en dinero? Creo que, como te dije, o sea, tenemos 17 años en el mercado y nunca habíamos vivido algo así. Entonces, bueno, ahí sumas 17 años. Wow. Sí, porque la verdad, o sea, como te dije, al principio sí fue retador porque todo cambio es así, pues no sabíamos qué hacer con tanto, pero una vez como le agarramos el curso, se vio el cambio inmediatamente. O sea, nosotros empezamos en octubre y cuando por fin logramos como comprender que fue en diciembre ya el cambio se vio y bueno, ustedes lo vieron también en los números. Entonces, sí, o sea, para el poco tiempo que tuvimos fue un gran cambio que estuvimos tratando de hacer desde que inició este proyecto. Wow, excelente, Jania. Bueno, y ya llegando al final, la última preguntita. ¿Qué le dirías a otros profesionales que por ahí pueden estar en la misma situación en la que vos estabas antes de comenzar a trabajar con nosotros? ¿Qué le dirías a estas personas si por ahí lo están pensando, lo están considerando y demás? Yo pienso que para llegar a la cima uno siempre necesita ayuda y más ayuda en cosas que uno no maneja.
Entonces hay que ser honesto con uno mismo y decir, bueno, esto no nos está funcionando, necesitamos ayuda. Y una vez uno tenga como esa realización, entonces buscar profesionales como ustedes que tengan claro la base, el fundamento que se necesita para que un negocio como este tenga buena, no sé cómo decirlo, o sea, que un negocio como este funcione, pues. Funcionamiento, sí, claro. Entonces, pienso como que después que uno reconoce que sí necesita ayuda, ir a donde las personas que saben y comprometerse con lo que esas personas les enseñan y entonces van a ver un gran cambio. Ese sería mi mensaje para las personas que lo están considerando. Tal cual, excelente. Y bueno, yo nuevamente traerte a colación que las acciones, el compromiso que le pusieron ustedes realmente aportaron, digamos, a muchísimo y fue la gran diferencia en los resultados. Así que bueno, de mi lado simplemente agradecerte por el tiempo. Fue un placer trabajar con ustedes. Hoy en día tienen una estructura y un sistema para seguir escalando sin techo, les diría. Así que bueno, a meterle con eso. Y bueno, de mi lado simplemente felicitarlas y saludarlas y desearles un exitoso 2026, que así va a ser porque tienen todo para que así sea. Muchas gracias, Rodrigo. Gracias por todo. Gracias a ti y a tu equipo por todo. Así que bueno, seguimos en contacto.